Que el Señor les bendiga. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Creo que todos entendemos o hemos escuchado esta historia, pero lo más importante en este tiempo de Adviento, donde preparamos nuestra vida, donde preparamos nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, creo que es necesario también irnos preparando para adorar a nuestro Dios. Y eso es parte de lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a adorar a través de la lectura de su palabra, a través de su mensaje, a través de nuestra corona de Adviento y de los cantos. Vamos a adorar y alabar a nuestro Señor. Esperamos que todo lo que tú escuches y veas en este video sea para glorificar el nombre de Dios, pero también para edificar tu vida, para fortalecerla y que juntos adoremos a nuestro Salvador. Vamos a comenzar con nuestra reunión. Y al pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Cantemos canción número 23 de nuestro cancionero, La Luz Llegó. Admirable consejero, poderoso Dios, Padre eterno y Señor, Príncipe de paz, un niño nacerá, su Hijo nos dará, al pueblo en tinieblas la luz llegó. Hijo de Dios, Hijo de hombre, se humanizó. Glorioso Salvador que resucitó. Al mundo Dios amó, su Hijo Él nos dio. No más en las tinieblas la luz llegó. Rey de reyes, el Señor, exaltado Él. No hay hombre como Él
Dios les bendiga. En esta hora vamos a continuar con la ceremonia de nuestra corona de Adviento. Pero ahora tenemos el privilegio de estar en casa de nuestra hermana Vicky, quien nos ha abierto las puertas de su casa. Nuestra hermana Vicky es una fiel soldado de nuestro cuerpo, el Ejército de Salvación en Monterrey, y se ha desarrollado en diferentes departamentos, en especial la Liga del Hogar y la Liga de Misericordia. Y hoy tenemos el privilegio de compartir con ella esta ceremonia que esperamos sea de bendición también para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con esta ceremonia. Hoy es la tercera semana del Adviento, las 4 semanas antes de Navidad. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre las diferentes partes de la historia de Navidad. La semana pasada hablamos acerca de ir de viaje para Navidad. Hoy vamos a hablar sobre las canciones de Navidad. El libro de Lucas es a menudo el evangelio del Adviento favorito. Es el que contiene las historias que con más frecuencia asociamos con la temporada. Lucas también es único en la forma en que escribe su aporte a la historia de Navidad. Él escribió con un cántico en su mente. Casi todos los personajes principales en la historia de la Navidad de Lucas estallan en un cántico en algún momento. También tenemos en la Biblia que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cantó una canción sobre el nacimiento de su hijo. Así que ya ven, hubo muchas canciones alrededor del nacimiento de Jesús. Así que supongo que tiene sentido que sigamos cantando canciones sobre el nacimiento de Navidad. Zacarías era un sacerdote anciano que vivía bajo el gobierno del rey Herodes. Él y su esposa Elizabeth eran bastante mayores y sin hijos, a pesar de sus oraciones más sinceras. Un día, mientras estaban en el templo realizando su trabajo sacerdotal, el ángel Gabriel se le acercó. Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Harán que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Después que nació el niño, surgió un desacuerdo sobre cuál debería ser el nombre del niño. Zacarías, todavía mudo, cogió una tabla para escribir y escribió las siguientes palabras. Su nombre es Juan, tal como le había dicho el ángel. En ese momento su voz fue restaurada. Lucas escribe un increíble cántico de alabanza que Zacarías ofreció a Dios. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado el profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo, sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Cuando volvamos a encender la vela de la preparación de la paz, recordamos la voz
que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor. Volvamos a encender la vela de la expectativa de la esperanza, al recordar la promesa de Dios de enviar un Salvador. Ahora encenderemos la vela de la revelación del gozo, que nuestros corazones se llenen para siempre del gozo de su venida. Vamos a orar. Padre, estamos llenos de gozo porque tenemos esperanza y paz de que hayas enviado a tu Hijo por todos los que creen. Ayúdanos a ser las voces que proclaman la gracia y la verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Señor les bendiga.
Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Y ya estamos en el tercer domingo de Adviento, y como hemos recorrido a lo largo de estos últimos domingos, estamos viendo de diferentes formas lo que los evangelistas hablaron acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en turno estaremos meditando sobre lo que Lucas nos expone al respecto. Cuando uno lee y estudia todo lo que los evangelios nos narran acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, hay mucha información, hay muchas cosas que a pesar del tiempo uno sigue aprendiendo, sigue observando. Y sería imposible en un mensaje el querer sacar todas las enseñanzas que la palabra de Dios puede traer en un solo acontecimiento. Así que estaremos dando una perspectiva diferente a lo que los otros evangelios están viendo, y por supuesto algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, compartir con cada uno de ustedes. Y hablando del evangelista Lucas, creo que dentro de los evangelios es el que más habla acerca de este acontecimiento. Creo que es el que da más detalles acerca de lo que encierra el nacimiento de Cristo Jesús. Y quiero empezar haciendo la mención de estos sucesos extraordinarios, donde el ángel de Dios, el ángel Gabriel, visita tanto al sacerdote Zacarías como a María. Y creo que la historia en sí nos va narrando, nos va diciendo cosas extraordinarias. En primer lugar, quiero hacer mención sobre que Zacarías, el sacerdote, como su esposa Elizabeth, iban a ser padres, y eso fue anunciado por el ángel Gabriel. Y no tendría nada de extraordinario si no fuera por esas características que las Sagradas Escrituras nos dice sobre que eran hombres que ya estaban en una edad avanzada, ya estaban, vamos a decirlo así, lejos de tener esa vitalidad o ese cuerpo físico para poder procrear. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Elizabeth, dice la palabra de Dios, que era una mujer estéril, y aparte ya era una mujer grande de edad. Zacarías, ya a pesar de ser un sacerdote y que seguramente conocía el caso de Abraham, de Sara, conocía quizás el caso de Rebeca, de cómo Dios obraba, cómo Dios hace las cosas, pero aún así este hombre tuvo una duda, y esa duda le llevó a que el ángel le dijera que durante ese tiempo él no iba a poder hablar, y quedó mudo hasta que naciera su hijo. Ahora, hay mucha similitud en estos dos acontecimientos extraordinarios: el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque en ambos fueron visitados por el mismo ángel. Les dio noticias sobre cosas extraordinarias, sobre cosas que salen de lo normal. En el caso de María, era una joven que nunca había estado con un varón, nunca había tenido un acercamiento a un hombre, y ella preguntaba cómo iba a ser. Sin embargo, el ángel le explica el procedimiento, le explica cómo va a ser, y le dice que el Espíritu Santo va a ser el autor, o por medio del Espíritu Santo es que ella va a quedar encinta. Y a pesar de que esto pudiera resultar un poco fuerte, extraordinario, quiero también destacar que en ambos casos hay una reacción que pocas veces se puede ver, o que nosotros deberíamos de tomar mucha atención.
Dando esto como referencia, nada más, quiero ir a las Sagradas Escrituras, ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, pero en el versículo 39, porque estaremos meditando no en el acontecimiento como tal, no en el anuncio, sino en la reacción, que la gente tiene cuando Dios está obrando. Cuando el Espíritu Santo se posa en uno, hay una reacción que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta. Y esto es la expresión de adoración y alabanza que surge o que se efectúa cuando Dios, por medio de su Espíritu, empieza a obrar en nosotros. Ahí en la lectura que citamos en el versículo 39 del Evangelio de San Lucas, dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por el Señor. Y esto es una expresión de gozo, de alegría, cuando el Espíritu de Dios se postra en nosotros. Y es algo que pocas veces hacemos mención en este tiempo, donde estamos celebrando la Navidad, donde estamos observando el Adviento, y son dos palabras que, como explicábamos la semana pasada, uno es el nacimiento y la otra es la preparación que debemos de tener, el anuncio sobre las cosas que están aconteciendo o que pueden suceder o que vendrán, y es algo en lo que debemos de estar involucrados, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Después María empieza a dar también su expresión de alabanza y de adoración, porque el Señor había obrado, porque el Señor estaba obrando, porque el Señor la había mirado a ella. Y más adelante, en este mismo capítulo 1, también vamos a encontrar cómo Zacarías también expresa, desde el versículo 67 en adelante, expresa su alabanza y adoración a nuestro Dios. Dice en el 67 y 68: y Zacarías, su padre, estamos hablando de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Son expresiones de alabanza y adoración. Pocas veces hacemos esta referencia, donde cuando nosotros nos hemos encontrado con el Señor, cuando el Señor nos ha mirado, cuando el Señor nos ha hecho partícipes de su gracia, el expresar esa alabanza, esa adoración a nuestro Señor. Ahora, la palabra alabanza y adoración, o adoración y alabanza, son palabras que muy a menudo están dentro de nuestra iglesia, o que muy comúnmente las repetimos o hablamos de esas muy cotidianamente. Sin embargo,
Hoy queremos que el Señor nos hable de lo que es esa adoración, de lo que es esa alabanza, no como muchas veces la conocemos. Por ejemplo, muchas veces hemos hablado o hemos dicho, estamos en nuestro culto al Señor y decimos tiempo de alabanza y adoración. Y meramente nos estamos refiriendo a un tipo de canto donde, ya sea con música muy movida, que tiene mucho sonido, o quizás nos estamos refiriendo a una música más tranquila, más relajada, y de alguna manera equivocadamente le hemos llamado tiempo de alabanza y de adoración. Entendemos que solamente lo hemos usado como una referencia para referirnos a un tiempo donde vamos a cantar. Pero la adoración y la alabanza van mucho más allá que solo cantar, que solo levantar las manos, que solo el expresar una serie de oraciones. Va mucho más allá. Cuando vemos la escritura aquí en Lucas, cuando el Espíritu Santo vino a María, cuando el Espíritu Santo vino a Elizabeth, cuando el Espíritu Santo vino a Zacarías, entonces ellos expresaron palabras de alabanza y adoración. Ahora, la adoración va más en sentido a la actitud del ser humano hacia Dios. Bíblicamente se refiere a la adoración o adorar como aquella postura donde el ser humano se postra en tierra y tiene que ver con la humillación del hombre ante Dios. Y aunque muchas veces por salud, porque a lo mejor ya la gente adulta no puede postrarse, no tiene mucho que ver. Realmente lo que Dios está viendo es el corazón de sus hijos. Cuando venimos a la iglesia, o cuando estamos en casa, o cuando estamos en el trabajo, o donde quiera que estamos, ¿cuál es la condición del ser humano? ¿Cuál es la condición de sus hijos? Si es una condición de arrogancia, de altivez, o es una condición de humildad. Eso es adorar al Señor, postrarse delante de Él. La alabanza va más enfocada a la expresión con palabras donde reconocemos lo maravilloso y grande que es Él, donde podemos elogiar sus atributos y dar reconocimiento a toda su grandeza. Muchas veces hay personas que se les invita a orar o se les invita a participar dentro de la iglesia y la respuesta es yo no sé. Pero la respuesta yo no sé va más basada en la falta de la comunión con Dios, ya sea a través de la escritura o ya sea a través de la oración. Volviendo un poquito al término que muchas veces en la iglesia utilizamos sobre adoración y alabanza o tiempo de adoración y alabanza, quizás también vale la pena ahí subrayar. En la escritura, la mayoría de las prácticas habla acerca de la lectura de las Sagradas Escrituras, de la oración. Muy pocas veces habla de los cantos. En los salmos hay una gran cantidad de palabras donde habla de cantos, pero fuera de esa sección son muy pocos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento solamente encontramos que Pablo y Silas entonaban cantos, y no fue en la iglesia, fue cuando estaban presos. Es decir, muchas veces hemos puesto en la iglesia el lugar de los cantos como algo primordial, cuando debería de ser la exposición de la palabra de Dios como lo primordial. La oración
como lo primordial. Estos dos elementos, el escudriñar las Sagradas Escrituras y el mantenerse en oración delante del Señor, nos permitirán entonces aprender cómo debemos de alabar y adorar a nuestro Dios. Ahora que estamos recordando, que estamos celebrando el nacimiento de Cristo Jesús, valdría la pena pensar en estos dos elementos. Si mi actitud delante de Él es una actitud de adoración, es decir, de humildad o humillarse delante de Él. Si hay una expresión de alabanza. Hay una enseñanza aquí en el libro en el Evangelio de Lucas, donde nos refiere acerca de Zaqueo. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, cuando Jesús llevó esa presencia santa a ese lugar, la reacción de Zaqueo fue extraordinaria, porque en su corazón hubo el deseo de restituir, de recomponer, de hacer cosas que no hacía. Él era un estafador, seguramente había hecho mucha trampa en cuanto a la recaudación de impuestos, mas cuando vino el Señor a su vida, hubo una transformación total. Y en sus palabras decía: ahora, si yo he defraudado a alguien, se lo voy a retribuir, le voy a regresar aún más de lo que le he defraudado. Esto habla de un cambio cuando la presencia de Dios está en nosotros. Este cambio es el que nos debe de enseñar a tener la actitud de un verdadero adorador y poder expresar esas palabras de alabanza a nuestro Señor. Con la llegada de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, también podemos entender que el concepto de alabanza y adoración cambió, porque antes, a través de los rituales, tenemos el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, él va a adorar a Dios a través de ese sacrificio. A lo largo del Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, en Isaías, cómo el Señor ya estaba fastidiado, cansado de tanto ritual, porque por más ritual que hacían, su pueblo se alejaba de él, no le adoraba, expresaba sus labios, su boca, solamente dicen, pero su corazón, su actitud estaba lejos del Señor. Y es algo que el Señor quería enfatizar. El apóstol Pablo nos enseña que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Y esa es la actitud de un verdadero adorador. Cuando llegamos delante del Señor, nos postramos y reconocemos lo indigno que somos y lo digno que es nuestro Señor. Y en esos dos elementos encontramos la verdadera adoración y alabanza a nuestro Señor. Queremos hacer un llamado en esta hora para que no en este tiempo de diciembre, porque el adorar a nuestro Dios, el alabar a nuestro Salvador no es por temporada, es por lo que Él ha hecho en nosotros, por el cambio que Él está obrando en nosotros, porque su Espíritu Santo ahora está en nosotros. Ahora nosotros podemos expresar palabras de alabanza con una actitud de un verdadero adorador. Cuando el Señor Jesús habló con aquella mujer en el pozo, le dijo que Dios estaba buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y lo que el Señor se estaba refiriendo es fuera los rituales, que quedaran afuera las falsas adoraciones
y que como iglesia, como hijos de Dios, ahora nos podíamos acercar a Él para adorarle. Nuestra adoración y alabanza ahora se centran en la persona de Cristo Jesús. Cuando alabamos a nuestro Dios Padre, estamos glorificando a Cristo. Cuando obedecemos a Dios Padre, estamos honrando al Espíritu Santo. Por eso es necesario que esos adoradores, que esos que glorifican a Dios, ahora nos unamos en espíritu y en verdad, para que esa alabanza, para que esa adoración suban como ese olor grato delante de Dios y no sea un olor que le fastidie. Ahí en uno de los libros de la profecía, el Señor le habla a su pueblo y le dice que está cansado ya, que está cansado de todas esas cosas y que lo único que el Señor quiere son 3 cosas: hacer justicia, hacer misericordia y ser humildes delante del Señor. Cuando celebramos el cumpleaños de una persona, cuando nosotros somos invitados a un festejo de cumpleaños, generalmente nos ocupamos o preocupamos por llevar un regalo, por llevar algún presente a la persona que cumplió años. Si pensáramos un momento en que la celebración de la Navidad, el nacimiento de Cristo, que estamos celebrando, estamos festejando que Cristo Jesús nació y que eso significa nuestra salvación. Y hoy en día somos invitados a esa celebración. ¿Qué regalo traeríamos al Señor? ¿Qué regalo le podríamos mostrar al Señor? En este tiempo mucha gente se esfuerza por dar el mejor regalo. En este tiempo la gente ahorra para que el día de Navidad o el 24 de la noche dar un presente a la persona que queremos. Sin embargo, hoy quiero pedirte, hoy quiero llamar tu atención y decirte qué regalo le podemos traer a nuestro Salvador. Tu casa, el Señor no la necesita. Tu auto, tampoco el Señor los necesita. Tampoco necesita nuestro dinero. Lo único que el Señor quiere es nuestra obediencia y que le entreguemos una verdadera adoración y alabanza. Que este tiempo, no de Navidad, sino este tiempo que estamos en la tierra, podamos vivir alabando y glorificando las maravillas que hace, no que hizo, que hace el Señor, porque nos ha sanado, porque nos ha rescatado, porque día a día nos ha colmado y nos sigue dando bendición sobre bendición, aún en tiempos difíciles. Creo que podríamos decir en esta ocasión: vengamos y adoremos al Rey de paz. Que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Y si queremos, Señor, llevar esa actitud de humildad, que nos ponemos, Señor, debajo de ti, ahora no como una protección, sino como una humillación, reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el autor de esta vida que podemos tener en Cristo Jesús. Hoy queremos, Señor, rogarte en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo more en nosotros, no por una temporada, no por un determinado tiempo, sino que siempre esté en nosotros
porque Señor, queremos convertirnos en verdaderos adoradores. Queremos, Señor, expresarte palabras de alabanza, donde te glorifiquemos, donde exaltemos tu grandeza, donde podamos, Señor, adorarte reconociendo lo maravilloso que eres en nuestras vidas, cómo has obrado extraordinariamente en la vida de cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, en este tiempo que celebramos, que recordamos, Señor, con gozo, con alegría, el nacimiento de Cristo Jesús, no solamente como ese acto aquí en la tierra, sino también, Señor, en nuestras vidas. Hoy, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad. Hoy te exaltamos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Hoy presentamos nuestro ser entero, Señor, como ese sacrificio vivo delante de ti. Hoy nos postramos, Señor, delante de tu presencia y te reconocemos como nuestro Rey y Salvador. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, porque no somos merecedores, mas tu gracia perfecta es la que nos permite acercarnos. No hay más velo, no hay más intermediarios, solamente la gracia de Cristo que nos acerca a ti, oh Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Thank you.